Vamos a la entrevista de esta noche porque vamos a conversar sobre el Premio Nobel de Física este año que recayó en los investigadores Peter Higgs y François Englert. Esto por el descubrimiento de la llamada partícula de Dios o bosón de Higgs. ¿En qué consiste este hallazgo? ¿Cómo aporta a la ciencia moderna? Lo vamos a conversar con Jorge Gamboa, él es doctor en física que actualmente dicta cátedra en la Universidad de Santiago de Chile, USACH, y nos acompaña aquí en CNN Chile. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a CNN Muy Chile. Bien, gracias por a ver, Jorge, esto sin duda y al momento de ver este tema no es algo que conversemos a diario, pero sí responde a una realidad que hace tiempo los investigadores han estado tratando de comprobar. Cuénteme, con peras y manzanas, ¿en qué consiste el descubrimiento que llevó a Peter Higgs a hacer el nuevo premio Nobel? Bueno, esta es una historia larga que comenzó a finales de los años 50 y culmina a finales de los años 60 con lo que se llama actualmente el modelo estándar. Claro. El modelo estándar es una unificación de las así llamadas interacciones débiles y electromagnéticas de una manera unificada, de la misma forma que se estudia la electrodinámica, que es una unificación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Esto es el análogo, pero para física de partículas. Y entonces este modelo estándar requiere muchas cosas, y entre ellas, para que las partículas, que son entre ellas el electrón, etcétera, las Z0, etcétera, tengan masa, se requiere que ocurra un fenómeno que se llama ruptura espontánea de simetría. ¿Ya? Eso esencialmente significa de que el estado de más baja energía, el estado de más baja energía no es necesariamente estable. De hecho, en el modelo estándar eso no ocurre, porque la física funciona por un principio de economía. A la naturaleza siempre le gusta estar en el estado de más baja energía, pero que uno no la mueva de ahí. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un lápiz y lo para, ¿ya? Ese sistema está en un estado de mínima energía, pero no en un estado estable, porque uno lo puede empujar y se cae. Entonces, ese proceso de ir desde un estado de energía inestable a otro que es estable requiere que exista masa para se requiere que se rompa la simetría, y eso es lo que se llama el mecanismo de Higgs. En términos más simples, doctor, podríamos hablar de que el modelo estándar da cierta línea de existencia de un elemento que se pueda tocar, en el sentido de que, yendo un poco a lo que se ha conocido de este bosón de Higgs, aquí se plantea que es lo primero que existió luego de la teoría del Big Bang, ¿no? Y es la primera base del cual empieza a reconocerse algo con cuerpo, con masa. Sí. Bueno, en realidad el modelo estándar, la historia del universo es que al principio existía cierta clase de materia, leptones, como se llama lo que tiene el modelo estándar, y fotones. Y entonces al inicio no había nada, solamente eran estas partículas sin masa, y el universo explotó y comenzó a formarse la materia. ¿Ya? Bueno, esta descripción, que se llama modelo estándar, es una descripción antes que se formen los átomos. ¿Ya? Pero es necesario que ocurra, porque si no ocurriera, entonces las partículas no tendrían masa, y como no tienen masa tampoco existirían los átomos, y no existiríamos nosotros. Entonces es una explicación fundamental. Que antes todo partía del átomo. No, antes partió, esto es como un poco para hacer una analogía con el Génesis, ¿no? Yeah. Dice que al principio fue el verbo, pero para un físico yo diría que al principio fueron los leptones y los quarks y sus partículas intermediarias que no tenían masa, nada. Yeah. Explotó el universo y entonces se comenzó a crear masa por este mecanismo de Higgs. Perfecto. Y después se formaron los átomos. Y eso es lo que se demuestra, y lo cual finalmente le entrega el premio a Peter Higgs. Bueno, lo que ocurre es que al final esto que se llama el modelo estándar culmina con la última partícula que se requería encontrar. Ese es el Higgs. Lo que no significa naturalmente que
que se acabe ahí la ciencia, ¿no? Eso, se abren muchas preguntas. Claro. O sea, ¿y podría haber partículas anteriores? No sé si partículas es el concepto. ¿Un algo anterior a esta partícula inicial? A ver, si uno se atiene a las observaciones, que es donde se basa la física, antes del Big Bang no sabemos lo que pasó. De hecho, el Big Bang, exactamente qué es lo que ocurrió en el Big Bang no lo sabemos. Podemos reconstruir, hacer andar hacia atrás la película y reconstruir cómo fue el universo. Entonces, al principio podemos poner un gran signo de interrogación, no lo sabemos. Pero el resto lo podemos construir. Bueno, eso, digamos, de hecho, ese gran signo de interrogación es otro de los sueños. Me imagino que lo alucinante es ir viendo desde lo más mínimo a la actual existencia, y esa es la gracia, entre comillas, que tiene esta partícula de Dios. Bueno, claro, te permite comprender una parte del universo, entender cosas tan fundamentales, porque qué es lo que es la masa, por ejemplo. Esto es el mecanismo de Higgs por primera vez permite entender de una manera conceptual qué es lo que significa masa, ¿sí? Y en ese sentido es un gran logro intelectual, en realidad. Doctor, ¿qué tan importante es la actual tecnología para lograr conocer esta partícula? Toda la historia del modelo estándar tiene detrás un desarrollo tecnológico impresionante. Por decir algo, el 85, 84, 85, cuando se descubrieron los Z0 y Ws, se tuvo que desarrollar mucha tecnología, y entre ellos, por ejemplo, las actuales páginas W. Páginas web. Web, claro. Bueno, también el desarrollo de mucha electrónica, y ahora en particular también. Por ejemplo, en este momento se tuvieron que, para hacer los experimentos en CERN, se tuvieron que desarrollar mucha electrónica, mucha computación, digamos, en relación a, por ejemplo, procesadores mucho más rápidos, programar de una manera mucho más eficiente para analizar millones de datos que son mucho más grandes que lo que se hacían antes. Entonces, realmente, aun cuando todavía no sabemos las implicaciones tecnológicas que va a tener, uno puede adelantar que sí, eso van a ser bastante grandes. Podemos asumir que con el desarrollo de la tecnología podremos ir descubriendo, o los expertos más bien pueden ir descubriendo algo más allá del bosón de Higgs. Bueno, hay muchos problemas abiertos en esa línea. Por ejemplo, de lo que conocemos actualmente de materia en el universo, conocemos materia solamente el 4%. O sea, lo que son átomos, mesas y televisores, solamente eso es 4% de lo que hay del universo. Eso es lo único que conocemos actualmente. El otro 96% es desconocido. Tenemos una parte que el 75% de eso, que es lo que se llama energía oscura, está asociado a algunos fenómenos que no están del todo comprobados. Y eso, pues, o sea, en realidad del universo falta mucho para entender, mucho. Doctor, para cerrar finalmente, luego de este descubrimiento que es reconocido con un premio Nobel, ¿qué es lo que se puede esperar de la física? Bueno, en realidad la física es una ciencia muy amplia, se desarrolla en distintos campos, pero en esta área en la cual en particular yo me dedico, hay muchas preguntas que, por ejemplo, tenemos que tratar de entender. Por ejemplo, los neutrinos, por ejemplo, que están dentro del modelo estándar, completamente entendidos no están, por ejemplo, no sabemos, no tenemos tanta información sobre sus masas. Por ejemplo, lo que se llaman oscilaciones de neutrinos es algo que está fuera del modelo estándar y que ha sido verificado experimentalmente. Entonces, hay mucha información en la parte de neutrinos, hay mucha información en la parte de la conexión entre esta parte de la física de alta energía con cosmología, en que no sabemos nada, y eso es lo apasionante de esta historia, porque yo recuerdo mi época de estudiante que yo siempre tuve al principio la sensación de que había llegado tarde a la física, que ya estaba todo hecho, pero realmente uno se da cuenta que hay mucho por hacer. Esta historia está empezando. Está empezando, sí.
Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es una materia bien compleja, pero hay algunos conceptos que sin duda dejan claro la importancia de este premio Nobel, pero también dar cuenta de que esto recién está empezando, que hay mucho más por descubrir y que la tecnología también va a ir acompañando este desarrollo, al parecer. Le quiero agradecer que esté con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Jorge Gamboa, doctor en física, que dicta cátedra actualmente en la Universidad de Santiago de Chile, explicándonos parte de lo que es esta partícula de Dios que finalmente le da el premio Nobel a Peter Higgs y que quisimos conversar esta noche. Hasta aquí dejamos la entrevista, siga aquí en CNN Chile.